descubre la increíble historia de David, un hombre sagrado y transformador del plan divino de Dios. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, la tierra de Israel se encontraba agitada. Las ovejas pastaban tranquilas en los verdes campos de Belén, bajo el cálido sol del mediodía. Allí, un joven, el menor de 8 hermanos, llamado David, velaba por su rebaño. Este pequeño pastor no era un guerrero ni un hombre de renombre, pero su corazón, piadoso y ansioso por Dios, resonaba con un llamamiento divino. Mientras David cuidaba de sus ovejas, en la aldea, el anciano profeta Samuel, guiado por el espíritu de Yahvé, había llegado con un propósito soberano: encontrar al nuevo rey de Israel. Saúl, rey por elección, había desobedecido al Creador, y su reinado había caído en la tristeza. Un aire de expectativa llenaba Belén, y los hombres se reunían, temerosos del destino que pudiera decidirse en ese día. David, al escuchar los murmullos, se acercó apenas lo suficiente, ignorante de que el destino de su vida estaba a punto de cambiar. Samuel, con una mirada sabia y profunda, buscaba entre los hijos de Isaí. Cada uno desfilaba, desde el mayor hasta el más fuerte, pero la voz de Yahvé resonaba en su corazón, indicando que ninguno de ellos había sido elegido. Con inquietud, Samuel preguntó: ¿No hay otro? Isaí le reveló que quedaba el más pequeño, David, quien estaba en el campo. Cuando David se acercó, un aura divina lo envolvió y Samuel, a obediencia de Dios, tomó el aceite y lo ungió, diciendo que este joven sería el rey de Israel. Un momento sagrado se selló en la historia. Sin embargo, el camino hacia el trono no sería sencillo. La sombra de Saúl se cernía sobre David, y su reinado comenzó a oscurecerse por desobediencia y celos. A medida que pasaron los días, los filisteos desafiaron a la nación, y un gigante, Goliat, emergió del caos, sembrando terror en el corazón del ejército. David, armado solo con su honda y fe, decidió enfrentar al coloso. Al declarar que la batalla es de Jehová, se presentó ante Goliat, un desafío que resonó en todo Israel. Cada paso hacia el gigante era una declaración de su confianza en el Señor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El silencio resonó mientras David lanzaba su piedra, y la onda giró en un movimiento celestial. El impacto hizo caer a Goliat, simbolizando la victoria de la fe sobre la adversidad. Sin embargo, esta gloria traería consigo una sombra. La fama de David crecía, provocando la ira de Saúl, quien, consumido por su propio miedo, comenzó a perseguir al ungido de Dios. La historia de David se tornó en una serie de confrontaciones emocionales, luchas internas y la fragilidad de un ser humano llamado a un gran propósito. Mientras el conflicto continuaba, la pregunta pasaba de murmullos a gritos. ¿Cómo se forjaría el legado de un hombre quebrantado por la huida y el sufrimiento en el plan de Dios? La historia apenas comenzaba a desvelar un mosaico divino que, aunque marcado por la lucha, brillaría con luz eterna. El eco de la derrota de Goliat aún resonaba en los corazones de Israel, una victoria palpable que llenó de júbilo a los pueblos. Sin embargo,
En lo profundo del alma de David, la paz era un visitante esquivo. La alabanza del pueblo que gritaba a una voz: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000, sembró en el rey Saúl una semilla de desesperación y celos. La oscuridad empezaba a fijar su mirada en David, el hombre ungido por el Señor. Saúl, perturbado por un espíritu maligno que le atormentaba, buscó alivio en la música, y David, experto en la lira, fue llamado a su corte. Allí, el joven pastor compuso melodías que parecían ahuyentar la oscuridad temporalmente, pero en el fondo la atmósfera se había vuelto tensa. El rey se comportaba de manera cada vez más errática, alimentando la animosidad que ya latía en su corazón. Un día, mientras David tocaba su música, el rey, consumido por la ira, lanzó una lanza con la intención de atravesarlo. David, ágil como siempre, esquivó el ataque, sorprendido por la violencia de aquel que una vez había aceptado su compañía. Sin embargo, en lugar de devolver el golpe, David optó por huir, y así comenzó su vida como fugitivo. David se retiró al desierto, viviendo entre las rocas y en cuevas, acompañado solo por un pequeño grupo de hombres que también soportaban el peso del descontento y la opresión. La desolación del entorno contrastaba con la rica promesa que Dios había dado a su corazón. ¿Acaso su destino sería convertirse en rey solo para ser perseguido por aquel que había sido elegido antes que él? Los pensamientos atormentaban su mente mientras clamaba al Señor en la soledad. Pero fue en la penumbra donde David aprendió a conocer la profundidad del amor y la fidelidad de Dios. Sus oraciones se convirtieron en salmos. Cánticos de lamento y de esperanza emergieron de su dolor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Susurraba entre lágrimas, recordando que la llama del propósito divino aún ardía en su interior. Mientras tanto, la sombra de Saúl se alargaba. Las noticias del creciente poder de David y sus victorias resonaban entre las tribus de Israel. Allí había un propósito divino en todo esto, pero el camino estaba repleto de pruebas. Cada giro del destino coloría una imagen de incertidumbre y desesperanza, un giroscopio entre el deber y el deseo de ser el rey justo. Cierto día, mientras se escondía en las cuevas de Engedi, recibieron la visita del rey Saúl, que había ido en busca de él. En un acto atribuible solo a la providencia de Dios, Saúl entró en la misma cueva en la que David y sus hombres se refugiaban. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de David, atónitos, vieron el momento como la oportunidad de deshacerse de su enemigo. Incluso presionaron a David, recordándole la ungida promesa de Dios. Pero, en lugar de sacar su espada, David se acercó y cortó un pedazo del manto de Saúl. Así, cuando Saúl salió, David gritó desde la cueva, mostrando el trozo de manto rasgado, revelando su lealtad a la unción divina. «No levantaré mi mano contra el ungido de Jehová», dijo David, su voz firme, lleno de reverencia. Era un acto de fe, una oferta de paz en medio del caos. Los ojos de Saúl se llenaron de lágrimas al reconocer la bondad de David. «Eres más justo que yo», admitió el rey mientras se alejaba de aquel lugar. Pero el susurro del destino no había terminado. ¿Cómo se reconciliaría David con su llamado mientras Saúl continuaba reinando en Israel? El misterio del plan soberano de Dios se manifestaba cada vez más, preparando el terreno para un desenlace inconcebible. Así, el camino hacia la gloria y la realeza de David aún tenía conflictos y dudas por delante, y las pruebas que enfrentaría seguirían revelando el profundo amor de Dios hacia su elegido. El tiempo transcurrió en las áridas tierras del desierto, y David, el ungido de Jehová, continuaba sosteniendo su fe a pesar de las adversidades. Sin embargo, en el corazón de Saúl se gestaba una tormenta más oscura y feroz. Sus intentos por hallar a su rival se intensificaban cada día,
y su mente, atestada por el tormento del espíritu maligno, lo conducía a la locura. Un día, después de haber escapado de las manos del rey, David se encontraba en el monte Éfile. Entonces los espías que seguían a Saúl le informaron de que David se había refugiado en la ciudad de Keila. Saúl, al enterarse, se llenó de un fervor renovado. «Subiré a Keila y la cercaré, así podré atrapar a David y a su ejército de traidores», proclamó con un susurro de locura en su corazón, sin entender que sus decisiones se oponían al plan soberano de Dios. David, percibiendo el peligro inminente, consultó al Señor. «¿Entregará Saúl a los hombres de Keila en mis manos? ¿Bajará Saúl como lo he oído?» Y la voz de Dios resonó en su espíritu. «Sí, entregará a Saúl a los hombres de Keila en tus manos». De inmediato, David convocó a sus hombres y les habló con determinación. «Debemos salir de aquí. No podemos quedarnos y arriesgar nuestras vidas por las sombras de la iniquidad que persiguen un trono que no nos pertenece». Al enterarse de que David había huido, Saúl se sintió frustrado, dando un grito de rabia al ver cómo su presa se le escapaba de entre las manos. No obstante, mientras tanto, David y sus hombres se internaban en el desierto de Sif, continuando su vida de huida y búsqueda espiritual. En su soledad, el alma de David clamaba al Señor por dirección y fortaleza. Se sumía en la oración y la alabanza, ofreciendo sus lamentos a Dios. «No me desampares, Señor. Sé mi refugio». Un día, mientras se encontraba en una de sus fortalezas, un buen amigo y aliado, Jonatán, hijo de Saúl, llegó a encontrarlo. El vínculo inquebrantable que compartían se remarcaba en aquel abrazo lleno de palabras no dichas y promesas de lealtad. «No temas, porque mi padre no podrá hacerte daño. Eres el ungido de Jehová, y él sabe que tú serás rey», le dijo Jonatán con fe resplandeciente. Ellos compartieron un momento de profunda comunión, recordando el pacto que hicieron ante el Señor. «Tú serás rey, y yo seré tu segundo». Era un recordatorio de las promesas divinas que siempre prevalecen, incluso en medio de la tormenta. Pero en David aún existía una lucha interna. Las dudas y los temores se colaban en su corazón, y la sombra de la traición parecía más palpable que nunca, como el eco constante de la lanza de Saúl. Mientras tanto, Dios, en su soberanía, urdía la salvación y la justicia que muy pronto serían reveladas. En la noche oscura, cuando las estrellas brillaban con la luz planificada del Creador, una palabra profética inundó el corazón de David. «La batalla no es tuya, es del Señor». David cerró los ojos y levantó sus manos al cielo, registrando en su espíritu que, aunque la oscuridad lo rodeara, la luz de Jehová siempre estaría con él. Sin embargo, lo que David no sabía era que el tiempo de su prueba estaba por intensificarse, y la fidelidad de Dios se manifestaría de una forma inimaginable. La duda que aplastaba su corazón pronto se transformaría en un testimonio de la soberanía divina. En la siguiente emboscada se revelaría la justicia de Dios hacia el pueblo y hacia la vida de David. ¿Podría el mismo Dios, que lo ungió como rey, también reservarle la redención en su momento más oscuro? La trama de su vida daría un giro, y los caminos del cielo se entrelazarían con la tierra de una manera que David nunca había imaginado. La pregunta permanecía: ¿estaba él listo para recibir el propósito divino en su máxima plenitud? El desierto de Sif parecía un laberinto de sombras, donde el viento murmuraba secretos olvidados. David, rodeado por sus hombres leales, elevaba su voz en oración a Jehová, buscando consuelo en medio de la angustia. «Oh Señor, tú que me conoces, escucha mi clamor. Enséñame tu camino, guíame por sendas rectas por causa de mis enemigos», clamaba en su corazón. Salmos 27:11. Mientras las estrellas titilaban en la vasta oscuridad, un hombre se acercaba sigilosamente.
era un mensajero de Sif compartiendo una noticia trágica. David, han venido hombres de Sif a Saúl y le han dicho que te has escondido aquí. Él está ansioso por atraparte. La furia en el corazón de David se intensificó. Su fe temblaba como las llamas de una antorcha en tormenta. ¿Por qué buscan mi vida, si soy solo un hombre cuya unción viene de Dios?, preguntó con tristeza. En ese momento, un resplandor de esperanza tocó su alma, y recordó la promesa hecha por el Señor: «Yo seré contigo». Aquel día, el camino que llevó a David y sus hombres a una cueva fue más que un refugio. Fue el lugar donde Dios se preparaba para manifestar su gloria. Con cada paso, David clamaba por la intervención divina. Mientras tanto, Saúl, abrumado por su locura, juntó a su ejército en una gran búsqueda. «Descubrid a David donde quiera que se encuentre y traedme su cabeza», ordenó Saúl, su voz repleta de ira. En la cueva, David y sus hombres se sumieron en la oración pidiendo dirección. En su corazón, David se debatía entre la tentación de tomar venganza y la fidelidad a la palabra de Dios. «No levantaré mi mano contra el ungido de Jehová», decidió, recordando las enseñanzas de sus ancianos. Sin embargo, sabía que las circunstancias eran peligrosas y el tiempo se acababa. De repente, cuando el eco de las pisadas de Saúl resonaba cada vez más cerca, Dios orquestó el momento crucial. Saúl, al entrar en la cueva para aliviarse, no se percató del peligro que lo rodeaba. David, en el silencio, sintió que la voz del Señor le decía: «¿Es este el tiempo, David? ¿Es este el método que rogaré por tu liberación?» Con el espíritu en ebullición, David se acercó sigilosamente y cortó un trozo del manto de Saúl. Al instante, su corazón fue atravesado por la culpa. «He cometido un gran daño, aun con este acto», pensó. Nunca se había sentido tan dividido. Era correcto tomar la vida del rey, aun en medio de su persecución. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde la distancia. «Rey Saúl, mira lo que tengo en mis manos, un pedazo de tu manto. Podía haberte quitado la vida, pero te he perdonado». El rey, conmovido, giró y vio lo que su propio manto desgastado representaba. «David, ¿eres tú? ¿Eres el que ha mostrado más bondad que yo?». Las lágrimas incontroladas caían por su rostro. «Tú serás rey», confesó Saúl, abrumado por la soberanía de Dios que se manifestaba a través de David. Pero en su interior el rencor ardía y la locura lo mantenía cautivo. Este encuentro dejó una estela de dolor y transformación, y en la mente de David quedó grabada una profunda lección. La justicia del cielo no siempre llega como uno espera. A veces se presenta de forma reveladora, llamando a la paciencia y a la fe. ¿Qué haría Dios ahora con el corazón de David, ya transformado por la lección de la misericordia? Los cielos serían testigos de que, a través de la prueba, el plan de Dios seguiría revelándose en formas aún más grandes. El futuro traía consigo un panorama que llenaría de asombro a todos los que creyeran en el poder de la redención. La pregunta persistía: ¿hasta dónde lo llevaría la obediencia de David al propósito divino? ¿Y cuál sería el siguiente paso en la narrativa sagrada escrita por la mano de Dios? El amanecer llegó con un ligero rocío que brillaba sobre las rocas del desierto, mientras David, cansado pero renovado en su espíritu, se reunió con sus hombres. Su mente, aún en el eco del encuentro con Saúl, sentía la fragilidad de la vida, un hilo delgado entre la gracia y la condena. «Compañeros, hoy es un nuevo día», declaró David, su voz resonando como el sonido de un cuerno en la mañana. «El Señor ha hablado a través de nuestra elección de perdonar. Seguiré confiando en su plan, aun cuando el camino parezca sombrío». Los hombres de David, inspirados por su líder, lo miraron con respeto, reconociendo la fortaleza que solo se encontraba en confiar en Dios.
Sin embargo, sus corazones también latían con el temor de lo que Saúl podría hacer tras el perdón que David había otorgado. La persecución que enfrentaban no había cesado y la sombra del rey Saúl seguía acechando. Mientras conversaban, un mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «David, las noticias no son buenas. Saúl ha vuelto a reunir a su ejército y ha prometido no descansar hasta encontrar y destruirte a ti y a los tuyos». La noticia fue un mazazo a la fe de los hombres. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos: ¿por qué no acabó con Saúl cuando tuvo la oportunidad? Ahora, más que nunca, estamos en peligro. David, sintiendo la tensión en el aire, se retiró unos pasos. Atrapado entre la voluntad divina y la incesante persecución, su corazón latía fuerte. «Jehová, ¿cuál es tu voluntad en este momento? ¿Debería yo actuar o esperar?» Cayó de rodillas y clamó al Señor, su voz resonando en la cueva vacía detrás de él. «Te ruego, Señor, que me guíes. ¿Debo huir de este lugar? ¿O hay un propósito incluso en esta adversidad?» Y en ese instante una nueva visión le fue revelada, una figura de luz que iluminaba las tinieblas del desierto. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la gloria de Dios no se apagaba con las circunstancias adversas. David se levantó, consciente de que su lucha no era solo una batalla por su vida, sino una batalla espiritual por la fidelidad a la misión que el Señor le había encomendado. «Nos moveremos a las montañas de Judá», anunció David. «De allí veremos el plan del Señor desplegarse. Él nos guiará y protegerá como lo hizo con nuestros ancestros». Así, cuando la oscuridad cubría nuevamente el desierto, David y sus hombres comenzaron su penoso viaje hacia las montañas, pero a medida que se adentraban, la inquietud crecía en su corazón. «Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? Te lo ruego, revela tu plan». Esa noche, mientras el campamento se acurrucaba en el sueño, la mente de David seguía girando en la incertidumbre. Sin embargo, la revelación del Señor estaba próxima. Algo estaba a punto de acontecer que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Al despuntar otra vez el sol, David se sintió sumido en una profunda meditación. «Quizás sea el tiempo de cumplir el propósito del Señor de manera diferente», pensó, recordando las palabras reveladoras que Saúl le había confiado en su último encuentro. En este contexto, la sombra de la traición y la ambición se cernían más cerca que nunca. «¿Qué tienes planeado para mí, Señor? Revela tu futuro en mis acciones», oró, sintiendo en su pecho la promesa de un nuevo comienzo. Y así, la historia de David continuaría, un relato cada vez más entrelazado con la soberanía divina. No solo debía enfrentar a Saúl, sino también los fantasmas que atormentaban su presente. La pregunta vibraba en el aire: ¿qué obra maestra de redención estaba a punto de trazarse a través de las circunstancias que parecían tan sombrías? La esencia del pacto entre Dios y su ungido empezaba a revelarse en cada paso que daba. Los días pasaron y David permitió que su corazón fuera moldeado por la angustia y la espera. En las montañas de Judá, sus hombres se encontraban en constante alerta, sintiendo que cada sombra podía ser la señal de la inminente llegada de Saúl. La tensión sobre sus hombros se hizo pesada, pero David, como un faro, continuó levantando sus ojos hacia el cielo, buscando el rostro del Señor con fervor. Una noche, mientras el fuego crepitaba, David se sentó en medio de su grupo, compartiendo las historias del pasado de los patriarcas, recordando cómo Abraham había confiado en las promesas de Dios, aun cuando la esperanza parecía perdida. Así como Dios estuvo con nuestros padres en tiempos de gran tribulación, les dijo con voz firme, está con nosotros ahora. No debemos temer,
porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Pero los murmullos persistieron entre los hombres, y uno de ellos, llamado Abisai, se acercó con un semblante angustiado. David, cada día que pasa, Saúl se acerca más. Hay quienes dicen que hay traidores en nuestra propia casa que han jurado lealtad a Saúl. ¿Qué hacer ante esta traición? David sintió que la carga del liderazgo pesaba más que nunca. Su mente recordaba las palabras de Samuel, quien lo ungió como rey, y el eco de aquellas promesas resonaba en su ser. A pesar de los temores, sabía que debía confiar en el plan de Dios. Esa noche, mientras el silencio del desierto reinaba en la oscuridad, David se aferró a su fe. Se retiró a un lugar apartado y, con la piel erizada por el frío del aire nocturno, inclinó su rostro al suelo. Señor, revélame tu voluntad. Permíteme discernir tu camino en medio de esta oscuridad. ¿Qué debo hacer ante la amenaza de mi enemigo? De repente una voz suave, como un susurro de viento, llegó a su corazón. No temas, David. La batalla no es tuya, sino del Señor. Mantén la fe. Yo dirigiré tus pasos. Con renovada determinación, David se levantó. En su espíritu vio un panorama más amplio. No se trataba solo de su vida, sino de un pueblo que necesitaba ser guiado en la justicia y la verdad de Dios. Debía estar atento a los movimientos del rey Saúl, pero también a la voz del Altísimo, quien tejía un plan divino que iba más allá de su comprensión. Al amanecer, un mensajero llegó a su campamento. Su rostro reflejaba la urgencia de las noticias. David, por la gracia de Dios, he traído un mensaje. Un informante en el campamento de Saúl ha revelado su ubicación exacta. Aún hay tiempo. Si planeamos con sabiduría y prudencia, podríamos cambiar el curso de la batalla a nuestro favor. El grupo se reunió rápidamente. La tensión de la noche anterior aún latía en sus corazones. David levantó la mano y en un tono decidido explicó su estrategia. Movámonos con sigilo. Debemos acercarnos a su campamento por la noche y observar su disposición. El Señor peleará por nosotros, pero debemos actuar con astucia. Y así, esa misma noche, bajo el manto del silencio, David y su pequeño ejército se adentraron en la oscuridad, buscando el corazón del enemigo. A cada paso, la incertidumbre y la fe luchaban dentro de él. Mientras se acercaban, David sentía que una revelación aún más grande estaba por venir. Algo que podía cambiar no solo su destino, sino el de toda la nación. ¿Qué más tienes preparado, Señor?, susurró al viento, con la certeza de que la gracia divina estaba tejiendo un hilo de victoria, aunque lo desconocido se cernía ante ellos. En aquel momento crucial, la historia de su vida se entrelazaba con la soberanía divina. Y así, en la oscuridad, un nuevo amanecer se aproximaba a medida que el plan de Dios comenzaba a desplegarse, revelando una verdad aún más profunda sobre el propósito de la lucha que estaban a punto de enfrentar. La noche se extendió sobre el campamento de Saúl, envolviendo las tiendas en un profundo silencio, que solo era interrumpido por el tenue sonido del viento entre los árboles. Mientras David y sus hombres se acercaban con cautela, sus corazones latían con un propósito renovado. La promesa del Señor resonaba en sus mentes. La batalla no es tuya, sino del Señor. David, con la mirada fija en el campamento enemigo, sintió que una mezcla de temor y valentía luchaba dentro de su pecho. Recordemos, hermanos, les dijo en un susurro, nuestro Dios ha sido fiel a nuestras generaciones. Si Él nos ha traído hasta aquí, no fallará en guiarnos en este momento decisivo. Las sombras se alargaban a medida que avanzaban con sigilo, deslizándose entre los arbustos y piedras. Cada hombre, consciente de su misión, sentía que el aliento del Altísimo los sostenía. ¿Y si esto es un error?, murmuró uno de los soldados con voz temblorosa. ¿Y si estamos caminando hacia nuestra perdición?
Al oír estas palabras, David se detuvo y miró a su alrededor. La incertidumbre siempre busca desviar nuestra mirada de la esperanza, afirmó. Pero no debemos olvidar que su camino, aunque misterioso, es perfecto. Sigamos adelante, pues el miedo no nos tiene que detener. Cuando finalmente se posicionaron cerca del campamento enemigo, David gesticuló a sus hombres para que se aquietaran. De su escondite observaron la disposición de los soldados de Saúl, su guardia, su fuego, y escucharon conversaciones que revelaban planos y miedos propios. De pronto, un hombre emergió de la sombra. Su vestimenta lo delataba como un guardia descontento que se apartaba del grupo. «¿Qué es esto?», susurró Abisai, agachándose al lado de David. «¿No es un traidor? Debemos hacer algo con él». David levantó la mano para detenerlo. «Espera, hay algo más profundo aquí. Puede que este hombre tenga información que nos será vital». Decidido, se adentró un poco más y, aprovechando la oscuridad, hizo un gesto con la mano a su grupo que indicaba permanecer en espera. El guardia, pasando junto a su asombro, murmuró palabras de desesperanza y traición, revelando que Saúl, pese a su combate contra David, tenía dudas sobre su propia red de lealtades. «He oído voces», confesó, «incluso entre mis compañeros. Algunos dicen que David es el ungido del Señor, que en esta lucha no existe razón ni justicia». David sintió el impacto de esas palabras como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Este momento es una señal de que la verdad de Dios está incluso en los corazones de aquellos que creen que la oscuridad predominará, pensó. El Señor está moviendo piezas en un tablero que apenas comenzamos a comprender. Regresó a sus hombres, el rostro iluminado por la esperanza. Hemos encontrado un aliado entre los que creen que están en el bando equivocado. Este hombre puede brindarnos no solamente información, sino también alianzas inesperadas. Y así, en medio de las horas más oscuras, David halló en su enemigo una posible ventana de oportunidad. Con fe inquebrantable, comprendió que la lucha no solo era física, sino también espiritual. Al atardecer, antes de dar el paso decisivo, hizo una oración en su corazón. «Señor, revela a tu siervo la ruta correcta que debo tomar. Dame sabiduría para manejar este encuentro y que tu gloria sea vista en nuestras victorias». En ese instante, un viento suave sopló, como si Dios mismo le respondiera: «David, el plan que tejiste es solo el comienzo, que tu vida sea un reflejo de mi soberanía». Así, mientras la noche caía, el destino de Israel, de David y de todo un reino pendía de un hilo de fe y valentía. Aquella noche, más que fortalecerse en la batalla, se vislumbraba el cumplimiento de un propósito celestial, donde cada movimiento de David sería un paso dentro del diseño divino, revelando que Dios aún tenía sorpresas ocultas por venir al encuentro de su pueblo. David, sintiendo el viento en su rostro, entendió que la noche no solo traía oscuridad, sino también la promesa de revelaciones profundas. «Haremos rasgar la tela de la incertidumbre con la luz de la verdad», murmuró a sus hombres. «La victoria llega no por nuestras fuerzas, sino por la voluntad de nuestro Dios». Con determinación, decidió acercarse al guardia que había despertado su interés. «Hombre, acércate», lo llamó en voz baja, y el guardia, asustado pero intrigado, se acercó titubeante. «No temas, ven a nosotros. Tú has hablado de la traición entre los de Saúl. ¿Qué sabes de su corazón?». El hombre, con temblor en las manos, comenzó a hablar. «El rey Saúl se encuentra sumido en la desesperación. Todo el pueblo murmura sobre ti, David. Algunos dicen que eres el verdadero rey, elegido por el Altísimo. Otros están divididos, y entre ellos hay un grupo que clama por la paz». El guardia pauseó, proyectando una mirada furtiva hacia el campamento, como si temiera ser escuchado. «Dame pruebas de lo que dices», instó David.
¿Cómo puedo confiar en tu palabra? Con un gesto de su mano, el guardia comenzó a relatar historias de sus compañeros sobre cómo las dudas del rey corrompían su espíritu. Se dice que ha ido a la consulta de la adivina en Endor, buscando respuestas que solo Dios puede dar, confesó, temiendo a cada instante que la verdad pudiera traerle desgracia. David sintió un escalofrío al escuchar el nombre de la ciudad donde los secretos y las sombras se entrelazaban. Eso significaba que Saúl había cruzado un umbral, abandonando su confianza en Dios. La lucha es más profunda de lo que imaginamos, pensó. No solamente se trata de un hombre contra otro, sino el conflicto entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la desesperación. Mientras las palabras del guardia resonaban en su mente, David entendió que este era un momento crucial. «¿Cómo puedes ayudarnos?», preguntó, y el guardia, con lágrimas en sus ojos, dijo: «Sé cómo acceder a los campamentos de Saúl, en silencio y sin ser visto. Tengan cuidado, pues no todos los hombres allí quieren la muerte de David, pero algunos sí. Hay traición entre ellos y la verdad está en la vida de los descontentos». De pronto, un estruendo de voces alcanzó sus oídos desde el campamento enemigo, como un eco de jadeos y murmullos inquietos. «Se acercan a nosotros», susurró el guardia. «Sus corazones están llenos de temor y duda. Nuestro Dios ha comenzado a mover sus corazones de manera extraña». Allí, mientras toda la creación parecía contener la respiración, David entendió que una antigua profecía se estaba cumpliendo. Se dirigió de nuevo a su grupo. «Hermanos, Dios está trabajando en este momento. Hemos hallado a un hombre que ha sido tocado por la inquietud del Señor. Esta noche actuaremos en base a la fe y no al miedo, pues el Altísimo nos está llevando hacia su propósito». Con ese entendimiento, comenzaron a trazar un plan bajo la oscura cubierta de la noche. Cada paso que daban ahora era un reflejo de la oración que David había elevado, resonando en el firme pulso del Espíritu. De repente, miró hacia los cielos y sintió un peso sobre sus hombros, como si todo el peso del pueblo se inclinara sobre él. Así entendió la magnitud de su llamado, su destino ante Dios. «Señor», clamó en su corazón, «tu mano está en juego en este momento. Dame la fortaleza para enfrentar no solo a Saúl, sino a lo que tú ya has predestinado». Justo cuando el viento sopló con más fuerza, un murmullo sagrado pasó a través de la noche. «Lo que se prepare será de acuerdo a mi voluntad. Los justos verán mi gloria revelada». Y así, en el instante en que la estrategia se formaba en su mente, David vislumbró un nuevo desafío que aguardaba en las sombras. «Lo que ni el más fiel de mis hombres puede imaginar está por revelarse», pensó, sintiendo una mezcla de anticipación y tembleque. Era solo el comienzo de una obra monumental del Dios soberano, que tejía un relato de redención y gloria a través de un simple pastor. Así, la historia de David, forjada en la fragua de la adversidad, continuaba bajo el manto de un propósito muy superior al que él mismo conocía. Las páginas de su vida, aún por escribirse, estaban llenas de misterio y destino divino. David, agotado pero resuelto, se reunió con sus hombres planeando su siguiente movimiento. La noche se tornaba en un manto oscuro y pesado, y las estrellas parecían parpadear con un brillo inquietante, como si el cielo mismo estuviera al tanto de la intensa batalla que se libraría en la tierra. «Cada uno de ustedes», comenzó David con el fervor del Espíritu en su voz, «tiene un papel en este plan divino que se despliega ante nosotros. Dios nos ha dado una oportunidad y no podemos permitir que se escape». Mientras el viento pasaba por entre los árboles, susurra de las promesas del Altísimo llenaba el aire. Uno de los hombres, llamado
Abisai encontró valor en la turbulencia de su corazón. Si el Señor está de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra de nosotros?, expresó con fervor, y el resto lo siguió en un murmullo de afirmaciones. Entonces, en la noche profunda, nos infiltraremos en el campamento de Saúl, declaró David, sintiendo cómo el peso del temor y la duda comenzaba a disiparse. Vamos a descubrir sus estrategias. Si Dios está en esto, lo que nos espera es una victoria para su gloria. A medida que se acercaban al campamento enemigo, la tensión crecía entre sus filas. David recordó las palabras de su amigo Jonatán, cuando le había hablado sobre el compromiso de Dios con su elección. Si el Señor dice que el destino de Israel está en nuestras manos, nos sostiene en su palma, pensó. Sin embargo, la incertidumbre mordía las entrañas de su ser mientras navegaban en silencio entre los arbustos. Un resplandor tenue iluminó el campamento de Saúl a lo lejos, y de repente oyeron un murmullo que se levantaba entre los soldados enemigos. David se detuvo, su corazón acelerado. «Escuchad», susurró. Con el oído atento, captaron fragmentos de conversaciones entre los guerreros de Saúl. «Las noticias de David han sembrado el miedo en nuestros corazones», decía uno, mientras otro replicaba. «No podemos continuar así, el rey está perdido en sus temores». Fue entonces cuando David sintió una revelación divina arraigarse en su espíritu. Esto no es solo un conflicto de reyes, es un enfrentamiento de fe. Saúl ha sido abandonado por el Espíritu de Dios, pensó mientras dirigía a sus hombres con astucia. De repente, un estruendo hizo eco en el silencio de la noche, y el grupo de David se tornó alerta. «Algo sucede en el corazón de Saúl. Debemos actuar ahora», dijo Abisai, apremiando al grupo a tomar una decisión. En ese instante, David vio las sombras de los hombres de Saúl retorcerse y sintió la urgente dirección del Señor. Se acercaron un poco más, y la figura de Saúl emergió entre los suyos, imponente pero vulnerable en su dolor. «Dios me ha abandonado», gritó, expuesto a la confusión e inseguridad. «No tengo respuesta, no hay voz divina que resuene en mí». David, sumido en su compasión por el rey que una vez había sido ungido, comprendió que era un momento de gran elección. ¿Era el momento para derribar a Saúl o un tiempo para la misericordia? Mientras contemplaba aquella imagen, un pensamiento atravesó su mente, iluminado como un rayo en la oscuridad. El Señor ha permitido que esto suceda para que su plan pueda cumplirse, pero la elección del perdón podría ser la mayor victoria, reflexionó. Con resolución, David y sus hombres retrocedieron, decidiendo no herir al rey, sino más bien buscar el empoderamiento de Dios en una estrategia diferente. Mientras se alejaban, una sensación de paz llenó su corazón. Salvaremos nuestras almas si seguimos el camino del perdón. Entonces la verdadera gloria de Dios será revelada en nuestras vidas, murmuró en oración. En ese momento, el eco de lo que estaba por venir resonó en su ser. Una mayor revelación aguardaba. Pronto se abrirán los cielos y aquellos que busquen la verdad verán reino, no solo en la tierra, sino en el corazón de Israel. Así, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos, David se dio cuenta de que el camino hacia el trono no siempre sería a través de la batalla, sino en el compromiso de la fe y en el sacrificio del amor. Y con cada paso que daban hacia la salida del campamento, la sombra de un misterio aún mayor comenzaba a ser desvelado. Saúl no es solo un rey a ser derrocado, es un hombre que puede encontrar la redención. La incertidumbre de la noche se disipaba gradualmente, mientras David y sus hombres se retiraban silenciosamente del campamento de Saúl. Cada paso era una mezcla de alivio y agonía, como si la elección de no ejecutar la ira del rey en este momento
hubiera traído consigo una paz inesperada. David sabía que el perdón no solo lo liberaba a él, sino que también tejía un hilo de esperanza para su futuro. La verdadera victoria, pensaba, no se encuentra en la espada, sino en la voluntad de Dios. Sin embargo, la sombra de la persecución continuaba en las mentes de los hombres que lo acompañaban. ¿Qué pasará ahora, David? Saúl sigue siendo un peligro constante, murmuró uno de ellos, su mente llenando el aire con ansias de respuestas. David, con la mirada fija en las estrellas, recordó aquellas promesas que había recibido en su juventud, cada una marcando su destino, cada unción marcada por el poder del Altísimo. Dios no nos ha traído hasta aquí para ser consumidos por el miedo. Confío en que el camino a seguir se revelará. La fe que sostenía su corazón brillaba en medio de la adversidad. Mientras como un grupo se trasladaban hacia tierras más seguras, una visión de futuro comenzó a tomar forma en el corazón de David. Si Saúl está atrapado en sus temores, tal vez esta es la oportunidad de recordar al pueblo que Dios no se ha apartado de ellos, que el amor y el perdón son más fuertes que el odio. Fue entonces cuando el silencio de la noche fue interrumpido por un mensajero que corría hacia ellos, su rostro pálido y sudoroso. «David», exclamó, «Saúl ha decidido marchar a la batalla contra los filisteos nuevamente. Los hombres que temen por su vida y se sienten traicionados están empezando a dudar del rey». La noticia conectó una chispa en la mente de David. «El tiempo ha llegado», murmuró, mientras su espíritu se encendía. «Este es el giro que necesitamos. Debemos ir a las tribus de Israel, hablarles de la fe que nos une y recordarles que Dios ha prometido su libertad, incluso en la oscuridad». En las horas que siguieron, David preparó un discurso. Aprovechando el momento de vulnerabilidad de Saúl, envió mensajeros a cada tribu israelita, convocándolos a una reunión en el lugar donde antes habían visto la gloria de Dios derramarse sobre el pueblo. El rey ha olvidado quién lo eligió. Es momento de recordar que somos un pueblo elegido por su amor. Los corazones de varios hombres comenzaron a acelerarse al escuchar las palabras de David. El eco de sus pensamientos resonaba. Podría ser que el ungido de Dios había vuelto a presentarse ante nosotros. Con las noticias rápidamente esparcidas, más y más hombres comenzaron a unirse a la causa de David. Mientras el número de sus seguidores crecía, su espíritu se elevaba con una esperanza renovada. ¿Qué haría Dios ahora a través de esta comunidad de fe?, se preguntaba, sintiendo que había más en juego de lo que jamás hubiese imaginado. Así, David se dirigió a las tierras de Judá, donde los murmullos del pueblo alcanzaban sus oídos. Los rumores de un retorno a la esperanza flotaban entre ellos, y se sentía que el aire estaba impregnado de promesas antiguas y futuras. Las voces de los que clamaban por un nuevo rey se levantaban, llenas de fe y expectativa por lo que el cielo podría desplegar. Sin embargo, aún existía un desafío inminente. Mientras David y su grupo se preparaban para presentar su causa, las noticias llegaron de que Saúl se había transmitido la severa advertencia de que ningún traidor podría vivir para ver otro reino. La sombra de la ira del rey se alzaba, junto con la desconfianza entre los pueblos que habían sido divididos. David, con la angustia de las almas del pueblo en su interior, se quedó en un lugar apartado, buscando fervientemente la guía de Dios. ¿Cómo puedo enfrentar a Saúl y a los que aman el poder? ¿Qué debo decir para que reconozcan la grandeza de tu compasión? Fue en esta profunda soledad, mientras clamaba a su Señor, que el silencio se rompió. Un susurro sagrado, como un suave eco de la sabiduría divina, resonó en su corazón. El amor es lo más contundente que puedes ofrecer. Invoca mi fe, y todo lo que es verdadero se manifestará.
Esta revelación trajo consigo una claridad a la mente de David. No era solo su destino el que estaba en juego, sino el de toda una nación que clamaba por redención. Con un renovado fuego en su corazón, se levantó, decidido a encontrar un modo que uniera a Israel bajo el amor y perdón que él mismo había recibido. Así, junto a su creciente ejército, se dirigió hacia el corazón de la tribu de Judá, listo para mover el alma de su pueblo, no con espada, sino con una proclamación del amor divino que él mismo había experimentado. ¿Quién está listo para acogerse a la verdad del Altísimo? La batalla es del Señor, y en Él está nuestra victoria. Mientras tanto, en las sombras, la resolución de Saúl, embargado por el miedo y los celos, crujía bajo la presión de la incertidumbre. Sin saber que los movimientos de Dios se estaban elaborando en su propio corazón, seguía adelante, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en el poder. La historia de un rey, un guerrero y un pueblo en busca de redención estaba a punto de convertirse en una poderosa narrativa de liberación y esperanza. Pero el destino de todos se entrelazaba cada vez más. ¿Cómo se descubriría la justicia de Dios en medio de tales turbulencias? Las próximas semanas llevarían consigo un desenlace sorprendente que revelaría la soberanía del plan divino de Dios, dejando a todos los testigos sorprendidos. Cotresi 198